Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les dejo unos básicos que hay que saber para conocer al SAT. Y pues bueno, para comenzar, no es esa abreviatura de que eres sensual, atractivo y talentoso, ni tampoco tiene nada que ver que sea algo satánico, aunque pues bueno, la mayoría de los mexicanos lo vemos como algo malo viniendo de parte del gobierno. El SAT es esa dependencia de gobierno que a todo mexicano se le baja el azúcar en cuanto le llega una cartita de esta dependencia para que aclare el origen de los ingresos que obtuvo, pero pues no presentó ningún impuesto. El Servicio de Administración Tributaria o SAT, que es con el nombre que todos lo conocemos o lo ubicamos, es esta dependencia de gobierno que se encarga de cobrar los impuestos aquí en México que son del ámbito federal, aclarando que también existen otros impuestos que son estatales y municipales. El SAT entró en funciones el 1 de julio de 1997. Es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o SHCP. Entró en funciones dentro de la administración del presidente Ernesto Zedillo. El SAT es un órgano descentralizado porque se le asignaron unas funciones específicas, que en este caso es el de recaudar los impuestos en el país. Tiene cierta autonomía para cumplir su objetivo, pero que aún así en este caso depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta hace poco, hablando de 2021, el SAT también se encargaba de las aduanas en México, pero esa ya es otra historia. Y a todo esto, ¿por qué pagamos impuestos? Sí, ya sé, a nadie de nosotros nos gusta pagar impuestos, pero pues ya es algo que está establecido en la Constitución Política de México. Cuando adquirimos la mayoría de edad, ya tenemos derechos y obligaciones con la nación. Una de esas obligaciones es el de contribuir con los gastos públicos. Podría decirse que la niñez es la versión gratuita de la vida y al ser adulto ya debes adquirir la versión de paga. El fundamento de que debemos pagar impuestos como mexicanos justamente lo encontramos en nuestra Constitución Política. Lo podemos encontrar en el artículo 31, que dice: ¿son obligaciones de los mexicanos? Nos vamos hasta la fracción cuarta, donde dice: contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio donde residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y sí, una de estas formas para contribuir con la nación es el de pagar impuestos. Por medio de los impuestos y otros recursos que le llegan al país, puede fortalecer su economía y alcanzar sus propósitos planeados. ¿Cuál es el destino de nuestros impuestos? Bueno, antes de pensar mal, nuestros impuestos se destinan a cubrir necesidades que la nación necesita, como por ejemplo son los de infraestructura, que son la creación de carreteras, puentes, alumbrado, entre otras cosas. Para salud, como son hospitales, medicinas, etc. En educación pueden ser creación de nuevas escuelas, en programas de desarrollo social, entre otras muchas cosas más. Como suelen hacer ese reparto de presupuesto, ya es otra cuestión. Y a todo esto, el SAT, ¿a quién le cobra impuestos en México? Se tienen reconocidas dos tipos de figuras legales aquí en México, que es la persona física y la persona moral. La persona física, en palabras sencillas, es todo aquel individuo que por nacimiento se le asignó un nombre y bajo ese mismo nombre emprende su negocio o trabaja en algún lugar y recibe sus ingresos bajo su nombre. La persona moral son las empresas, las que ya vienen siendo la agrupación de dos o más personas físicas que decidieron establecer una sociedad ya registrada ante un notario público con un fin que puede ser lucrativo o social. Aclarando eso, también puede formarse personas morales entre personas físicas y otras personas morales ya establecidas. ¿Cómo se cobran los impuestos a las personas físicas y morales en México? Esto se hace mediante la marca del diablo. Eso no.
Esto se hace mediante el Registro Federal de Contribuyentes o RFC, que viene siendo una clave alfanumérica que el gobierno utiliza para identificar a las personas físicas o morales que practican alguna actividad económica. Para las personas físicas, el RFC está compuesto por 13 caracteres. Los 4 primeros caracteres lo conforman las letras de su nombre, los siguientes 6 su fecha de nacimiento y los últimos 3 son asignados por el SAT para evitar duplicidad. Así como en el ejemplo pueden ver, los 3 primeros caracteres son por parte del apellido y el último viene siendo el nombre. Para las personas morales, el RFC está compuesto por 12 caracteres. Los primeros 3 son las iniciales de la empresa o una combinación de estas. Los siguientes 6 corresponden a la fecha de creación de la empresa, que es cuando se registró legalmente ante el notario, y los últimos 3 dígitos son asignados por el SAT para evitar una duplicidad. ¿Qué impuestos se pagan? Como ya mencioné antes, hay varios tipos de impuestos, unos que son federales, otros que son estatales y otros que son municipales. El SAT se encarga solo de cobrar los impuestos federales. Hay varios impuestos, pero 2 de los más conocidos son el ISR e IVA. El impuesto sobre la renta o ISR es un impuesto directo que se cobra a la utilidad o a la ganancia o al patrimonio que se obtiene. La obtención del resultado a pagar varía dependiendo del ingreso, así como del tipo de persona, si es física o moral. En la persona física depende del rango de ingresos que obtenga, puede llegar a pagar desde un 1% hasta el 35% de ISR, o en el caso de las personas morales es de 30% lo que deben de pagar. El impuesto al valor agregado o IVA es un impuesto indirecto que se cobra al consumo. Es ese famoso 16% al comprar algo. No es la única tasa de IVA que existe, como por ejemplo en las fronteras esta tasa es del 8%. Y así como el ISR e IVA, hay otros impuestos que el SAT se encarga de cobrar, pero nosotros no los vemos de manera muy directa. Dicho esto, espero que con estos básicos ya entiendan un poquito a nuestro muy querido SAT. Bueno, me despido hasta otra. Adiós.